Lo que es válido para la bacteria lo es para el elefante, dijo Jacques Lucien Mondot, y lo es también para los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Parafraseando los límites de esta ciencia, por supuesto, tan clásica, no se van a detener en la herencia de Gregor John Mendel, ni tampoco lo harán en nuestro mar epigenético, estos conocimientos nuevos o la transfección vírica. No obstante, en este campo, digamos, que es tan fértil, ¿no? Para aprender, diremos que siempre la transmisión de caracteres, el control de lo que originalmente nos viste, nos diferencia, es controlado por genes. Y esta característica, digamos, son las que a veces son observables y que en nuestro campo le llamamos fenotipo y que es transmitido a futuras generaciones, se supone, para el mejoramiento y la sustentabilidad de lo que podríamos llamar economía humana, ¿no? En términos de, digamos, medioambientales. Algunas de estas características que nos van a ocupar acá, por supuesto, tienen que ver con estas expresiones en los eritrocitos, en las plaquetas, en los leucocitos, de modo que estamos hablando de grupos sanguíneos que son controlados por genes únicos o a veces por la multiplicidad de genes colaborativos. Muchas veces la expresión entonces fenotípica se va a dar de manera directa por acción del gen y muchas veces va a sintetizar, digamos, un precursor de la expresión. ¿Para qué nos sirve, por supuesto, el conocimiento de la genética? Porque también nos permite estimar de alguna manera, mediante un modelo matemático de la transmisión del gen, si va a haber o no, digamos, un antígeno presente. Y podemos tomar algunas decisiones en términos de la prevención de las citopenias alloinmunes fetonenatales, incluso en la búsqueda de donadores compatibles en caso de necesitar transfusiones a un paciente. También nos sirve porque cuando nosotros reconocemos variaciones en el fenotipo, podemos pensar en ciertas características dadas en los genes, que puedan ser alteraciones, mutaciones, y que también tengan como consecuencia, digamos, un correlato patológico. De modo que es muy importante este tema desde diversas perspectivas. Vamos a iniciar simplemente en las partes más básicas que tienen que ver con la herencia para después ir aproximándonos cada vez más hacia los antígenos de grupo sanguíneo. En los organismos procariotas, bacterias, arqueas, el proceso de división celular es relativamente sencillo y, como saben, recibe el nombre de fisión binaria. Siempre como resultado aparecen células genéticamente idénticas e idénticas a la progenitora, por lo menos hemi-idénticas. Durante este proceso se reparte entre las células hijas una copia del único cromosoma, ¿no? Las células eucariotas de animales, vegetales, hongos, protistas también tratan de perpetuarse, algunas lo hacen más o menos en forma lenta. Por ejemplo, nosotros dedicamos 120 días promedio a la utilidad del eritrocito, pero ya vamos a ver a lo largo del curso cuáles son las causas de la senetud de estos hematíes. Pero algunas especies, por ejemplo, el mismo glóbulo rojo, los reptiles, poliquiotermos de tasa metabólica baja, lo tienen en 800 días, o una llama, digamos, en el norte argentino, 235 días. Las células pasan por un ciclo celular en una etapa madurativa para dividirse y reponer el stock. Por mitosis u otro tipo celular lo hace para formar gametas en el caso de la meiosis. Si ocurre la mitosis, se obtiene como resultado dos células genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la progenitora, decíamos. Y si ocurre una meiosis, se obtienen células hijas cuya composición genética es diferente entre sí y diferente a la célula progenitora. Esta es la magia. Cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe ser previamente duplicada de manera precisa para que luego las copias del material genético se transmitan a las células hijas. Lo mismo ocurre en el caso de algunos componentes celulares. Entonces, el ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se ha dividido, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina nuevas células hijas. Se divide en dos fases principales que vamos a ver a continuación.
De los genes a las proteínas venimos viendo, ¿no? Entonces, entre todos los genes humanos, los que codifican los antígenos de grupos sanguíneos ocupan un lugar muy especial, por lo menos en estas clases. En la próxima clase vamos a ver una tabla donde asociamos cada gen o conjunto de genes responsables de cada sistema de antígenos eritrocitarios. Por definición, sus productos residen en la superficie de los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, y se producen ciertos poliformismos, digamos, que son importantes a la hora de después de encontrar la complementariedad contra un receptor, si fueran los antígenos de un donante. Es importante tener en cuenta que esta definición, digamos, del fenotipo de grupo sanguíneo, muchas veces, digamos, es puesta en evidencia a través de test serológicos y que en muchos casos, gracias a la actualidad de los usos de anticuerpos monoclonales, las variaciones de ADN que afectan, digamos, estos grupos antigénicos pueden ser demostradas por técnicas serológicas. Pero bueno, también podría pasar que eso no fuera posible y tener que apelar a técnicas de, digamos, de biología molecular, ¿no? Pero hasta ahora el análisis serológico es lo que está más difundido, digamos, como una herramienta ingeniosa que todavía dura, digamos, ¿no? Este es el centro. Bueno, vamos a poner entonces fin a esta clase, le vamos a pedir entonces que resuelvan la ejercitación con el objetivo de que puedan reafirmar los contenidos trabajados para despejar cualquier duda. Y bueno, ya saben que pueden consultar por correo electrónico o por el foro, digamos, si tienen alguna consulta para llevar adelante. Muchas gracias.